El ejercicio nos dice que tenemos un par de condiciones heredables, que son las cataratas y los huesos frágiles, y que además este par de condiciones están sujetas a alelos dominantes. Entonces, con esta información sabemos que los ojos sanos los podemos representar con la letra minúscula porque es el carácter recesivo, y las cataratas las vamos a identificar como el alelo dominante, como un C mayúscula. Y para los huesos frágiles va a ser semejante. Entonces el hueso sano va a ser H minúscula y el hueso frágil es H mayúscula. Además nos dan información de un paciente, de un hombre que tiene cataratas y que tiene huesos normales. Entonces hagamos la genealogía para este individuo. Tenemos que este es el hombre. Entonces él, vamos a relacionar también aquí a los papás. Y nos están dando la información también de la pareja de este individuo. Entonces, ¿qué sabemos? Nos dicen que el hombre tiene cataratas, pero sus huesos son normales. Entonces, el genotipo que él va a tener es, como tiene cataratas, tiene dos posibilidades. O es completamente homocigoto para ese carácter, o es heterocigoto. ¿Cierto? Este par de genotipos está entregando la condición de que el hombre tiene cataratas. Pero también dicen que tiene huesos sanos, entonces la única forma de que tenga huesos completamente sanos es que ambos alelos sean HH minúscula. Entonces este sería el genotipo, el posible genotipo de este individuo. Nos dan también la información del papá. Entonces nos dicen que el papá tenía ojos normales. Entonces, si el papá tenía ojos normales, significa que ambos alelos del padre eran C minúscula. Entonces, para que el hijo tenga por lo menos la enfermedad, la mamá debería entregarle ese alelo que le hace falta, o sea, el alelo enfermo. Entonces la mamá por lo menos debería ser heterocigota y debería tener cataratas. Entonces esta opción se descarta porque el padre no está aportando un alelo dominante. Entonces el genotipo del individuo es C mayúscula, C minúscula y HH minúscula. Y nos dicen que él se está casando con una mujer que no tiene cataratas, o sea que tiene ojos sanos. Entonces el genotipo de esta mujer tiene que ser C minúscula. Y que además tiene huesos frágiles. Entonces si tiene huesos frágiles, por lo menos debe tener el carácter, el alelo dominante para huesos frágiles. Entonces este sería el genotipo de ella y este sería el genotipo del hombre. Y nos hacen una serie de preguntas con respecto a la probabilidad de los hijos. Entonces, como estamos analizando dos caracteres, tenemos que utilizar un tablero de Punnett de 16 cuadros. Entonces, acá arriba, en la parte superior, en las columnas, siempre se distribuye a la mujer y en las filas siempre se distribuyen las características del hombre. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sabemos que la mujer tiene el siguiente genotipo, 2 C minúsculas y H. Lo que hacemos es distribuir los posibles alelos que se crearían. Entonces el primero sería esta C minúscula con la H mayúscula y el siguiente sería esta C minúscula con esta H de acá. La otra posibilidad es esta C con esta H y la última es esta C con la H pequeña. Bien, ahora para el hombre sabemos que es C mayúscula y C minúscula y las dos H minúsculas. Entonces tenemos C mayúscula para que pueda expresar la enfermedad, C minúscula, y estas son dos H pequeñas. Entonces los alelos que le está entregando es esta C con esta H, C mayúscula con H minúscula, esta C mayúscula con esta H minúscula, y la C minúscula con las dos H minúsculas. Bien, a continuación simplemente hacemos el cálculo, empezamos a hacer la distribución. Entonces opera de la siguiente manera. El C, aquí como tenemos la mayúscula, entonces la colocamos de primera, colocamos este C. A continuación en esta casilla tenemos que colocar una H mayúscula y esta H. Para entonces tenemos la C dominante, va primero, después ubicamos esta C de acá.
y ambas H's son minúsculas, entonces las ubicamos así. A continuación tendríamos C pequeña, H mayúscula con la H minúscula. En esta sería esta C mayúscula, la C minúscula y esta H que ambas son minúsculas. Entonces hacemos la distribución ya de manera mucho más rápida. Tenemos C mayúsculas, hay que hacer la distribución de forma muy ordenada y muy organizada para no ir a cometer errores. Porque como ya estamos trabajando con dos alelos independientes, entonces generalmente uno, por una letra que coloques mal, ya estás influyendo en la respuesta final. Entonces la recomendación es que se haga con mucho cuidado la distribución de los alelos. Bien, ya tenemos el cuadro completo. Entonces ahora ya podemos empezar a resolver las preguntas que nos plantean. Entonces aquí tenemos que el total de descendientes es de 16. Entonces la primera opción nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo completamente sano? Entonces, que haya un hijo completamente sano significa que tiene ojos sanos y que tiene huesos sanos. Entonces, que tenga huesos sanos implica que como huesos y ojos sanos son genes recesivos, entonces deben estar ambos presentes. O sea, aquí debemos tener HH y en ojos sanos debemos tener las dos C minúsculas. Entonces aquí en las posibilidades buscamos justamente esta combinación, dos C minúsculas y dos H minúsculas. Entonces tenemos esta, 2, 3 y 4. Si hace una revisión total se va a dar cuenta que solo estas 4 posibilidades cumplen con esta opción. Entonces estos 4 descendientes son los que tendrían ojos sanos y huesos sanos. Entonces la probabilidad es de 4 en 16, que eso equivale a 0,25, o sea un 25%. Ahora en la siguiente opción nos dicen que no tengan cataratas. La parte B es que no tengan cataratas significa que son de ojos sanos, o sea que su genotipo va a ser C minúscula, y que tengan huesos normales. No, perdón, en esta opción es que los ojos sean no sanos, o sea que tenga cataratas, o sea que esta C tiene que ser C mayúscula. Pero huesos sanos sí implica que tenga las dos H minúsculas. Entonces buscamos esta combinación C mayúscula con C minúscula y las dos H minúsculas en la distribución. Entonces C mayúscula, C minúscula, pero H mayúscula no nos sirve. Entonces tendríamos, por ejemplo, esta es una, esta sería otra, 2, estas son otras 3, esta es otra 4. Y ya, solo tenemos esas 4 posibilidades. Entonces, igual que la anterior, vamos a encontrar una probabilidad de 4 sobre 16, que equivale a 0,25. Entonces, hay una probabilidad del 25% de que los hijos tengan cataratas, pero que tengan huesos sanos. En la parte C nos piden que no tenga cataratas y que tenga huesos frágiles. Entonces, la parte C. Entonces, ojos sanos y huesos frágiles.
Entonces, ojos sanos implica que ambos alelos son recesivos para el gen, o sea que debe tener las dos C minúsculas. Huesos frágiles significa que posee la enfermedad, y como es un alelo dominante, entonces con el hecho que aparezca una sola vez es suficiente. Entonces tenemos que buscar esta combinación de genotipos, las dos C minúsculas y por lo menos una H mayúscula. Entonces encontramos esta opción, una, esta sería la otra, dos C minúsculas, aquí está la otra, 3, y esta sería la otra, cuarto. Entonces también tenemos una distribución de 4 hijos de 16 posibles, o sea que tenemos una probabilidad del 0.25. Ahora en la última opción, en la parte D, nos dicen que padezca ambas enfermedades. Entonces, que tenga cataratas significa que debe tener una C mayúscula y que tenga huesos frágiles. O sea que también debe tener por lo menos la H mayúscula. Entonces verificamos este genotipo en nuestro cuadro. Entonces tenemos aquí C mayúscula, esta sería una, C mayúscula y H mayúscula sería la otra. Tenemos aquí C mayúsculas y H mayúscula, entonces aquí sería el tercero y el cuarto. Y ya no nos quedan más opciones que cumplan este requisito. Entonces tenemos que finalmente 4 posibles hijos de 16. También tenemos un porcentaje del 25 para la opción de que tengan cataratas y que además tengan huesos frágiles. Y en la última opción, en la parte E, nos dicen que el hijo sea completamente normal. Que sea normal significa que tenga ojos sanos y que tenga huesos sanos. Entonces, el genotipo para ojos sanos es las dos C minúsculas y el genotipo para huesos sanos, como son recesivas, entonces ambas tienen que ser H minúscula. Entonces, esta opción coincide con la primera, que era para personas que eran sanas. Entonces, el normal es idéntico al sano. Entonces, la opción que tenemos es también de 4 posibles hijos de 16 en total. Eso también es un 0.25, o sea, un 25%. Este tablero, por eso es importantísimo hacerlo de forma muy organizada y que se noten claramente la distribución de los alelos para poder hacer los análisis de las diferentes probabilidades y combinaciones que existen.